La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales más estigmatizadas de la sociedad. Muchas veces, las personas no comprenden lo que realmente significa vivir con esta condición y se dejan llevar por el miedo y los prejuicios. Pero, ¿qué pasaría si escucháramos antes de juzgar? ¿Y dónde vamos este fin de? Podemos ir al puerto o algo, ¿no? Sí. Mira esto. Otra persona desapareció en Valladolid. Pobrecillo, no lo encuentran por ninguna parte. Pues imagínate la desesperación de su familia, tanta gente buscándolo, lo tiene que estar pasando fatal. Pero mira, no, y él es un chico con esquizofrenia. Se ha escapado supuestamente de la cabeza. ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios como este? La falta de información genera miedo y rechazo, cuando en realidad la esquizofrenia es una de las enfermedades que afecta a millones de personas en el mundo. No define quiénes son, pero sí cómo las tratamos. ¿No crees que es un poco injusto decir algo así sin conocer la situación? Vamos, no me jodas. Sale un juego de casos de esquizofrenia que hacen locuras. Pero eso es lo que dicen las películas y en las noticias. En realidad, la mayoría de las personas con esquizofrenia no son peligrosas, es una enfermedad, no un delito. Es más, las personas con esquizofrenia llevan una vida completamente normal con su tratamiento adecuado. No es justo tratarlas como si fueran monstruos. Yo no me fiaría, toma mucho medicamento. Esa actitud hace que mucha gente tenga miedo a hablar sobre su enfermedad. ¿Tú sabías que el estigma es peor que la propia? No lo había pensado así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues informaros antes de opinar y aprender sobre la enfermedad antes de dejaros de llevar por los prejuicios y sobre todo tratar a las personas con respeto. Exacto, no estamos hablando de locos peligrosos, sino de personas que necesitan de ayuda y apoyo. También se me ha pasado. Tengo que pensar antes de hablar, no quiero ser parte del problema. Cambiar nuestra forma de pensar no es fácil, pero es el primer paso para construir una sociedad más justa. La esquizofrenia no define a una persona, pero nuestro trato hacia ellas sí define quiénes somos. Para poder comprender realmente a estas personas, vamos a escuchar testimonios de personas que padecen este trastorno, a cómo se sienten en cuanto a prejuicios de la sociedad y cómo son tratados generalmente por la gente tras enterarse de sus trastornos. Soy María Luisa Hernández y tengo 34 años. Fui diagnosticada hace 5 años de este trastorno. Mi vida a nivel personal ha cambiado bastante, pero donde he notado más cambios es en la percepción que me tiene la gente cercana tras enterarse de mi situación. Por ejemplo, mi jefe me manda menos faena para no estresarme más de la cuenta y no me dé un ataque. O por ejemplo, mis padres también están más pendientes a mí por si acaso, cosa que no me gusta, porque ya soy una adulta independiente que siempre ha padecido este trastorno y nunca se me ha tratado de diferente manera. Pero sin embargo, ahora que estoy diagnosticada, me tratan como de pobrecita e incluso me llegan a infantilizar. Soy Ana Torrone, tengo 19 años y he sido diagnosticada este año con esquizofrenia. He tenido mucho miedo a comunicarlo principalmente con mi círculo de amigos. Tenía miedo de que no me aceptasen o me tuviesen miedo por pensar que les podría hacer algo, o incluso me hiciesen preguntas incómodas para mí, pero que ellos hacen sin darse cuenta. Pero sin embargo, cuando lo dije, se lo tomaron súper bien y me apoyaron muchísimo, aunque evidentemente había gente que tuvo sus prejuicios. Y me preguntaron aquellas preguntas incómodas a las que no tenía, pero no han exagerado que era lo que yo quería. Soy Lucía Carrascosa, tengo 28 años y tengo esquizofrenia. En mi caso, yo fui diagnosticada desde pequeña, pero nunca he sentido la necesidad de tener que contárselo a nadie que acabo de conocer, tanto a amigos nuevos como a parejas que he tenido. Hubo un día que tuve un pequeño episodio derivado de mi trastorno, a lo que la pareja con la que estaba en ese momento me preguntó que qué me pasaba y que si estaba loca, a lo que yo me quedé sin palabras, lo dejé pasar y decidí a los 2 días contarle mi situación. Él reaccionó dejándome de hablar e ignorándome, por lo que lo dejamos instantáneamente. Para mí fue un duro golpe, me costó mucho recuperarme de ello, ya que me había sentido muy rechazada y muy juzgada por alguien tan querido para mí en ese momento.